Cul-de-sac, porque al final de cada camino sin salida se esconde una obra maestra. Bienvenidos a Culesac, el programa donde hablamos del cine que vemos. ¿Cómo anda, Nico? Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, seguimos en la mítica y mística ex Cine Candileja Algo Negro Films. Gracias por la magia, Ronnie querido, por todo esto. Y bueno, hace muchos capítulos que venimos prometiendo que vuelve Comics sin capa. Sí, la gente lo pedía a gritos. Pero encima te decíamos el próximo y no era. El próximo no, bueno. Chicos, llegó el momento. Está Miki con nosotros de vuelta. Ey, ¿cómo va? A ver, haciendo honor al Spock, larga vida y prosperidad. Bien, bien, Miki. Hay que hacer algo ¿Podemos hacer algo de Star Trek o no? Por supuesto, ¿por Bien, qué no bien. hacerlo? Ahora la pregunta de rigor, ¿Kirk o Spock? Kirk. Yo soy Team Kirk. Perdón, ¿Kirk o Picard? ¿Cómo me voy a equivocar así? Bueno, Spock, digamos, vos sigo tenés- siendo Kirk. Sí, Bien. sí. ¿Y vos, Nico? Yo me quedo con el Capitán Picard. Bueno, Tengo que desempatar. Y vos los voy a joder, Cisco. bueno. Escúchame. ¿Comics sin capa? Pero eso tiene que ser para su Shangri-La. ¿Shangri-La? Shangri-La, Perdón. Shangri-La. Perdón. Perdido de Y esto Shangri-La. es un nuevo crossover. Esto es un nuevo crossover entre el Perdido de Shangri-La y Cul-de-Sac. Claro, como las Tortugas Ninja, vos tenés Batman y las Tortugas Ninja 3 números. Claro. Ahora nosotros tenemos el tercer número, hay que superar a Batman y las Tortugas Ninja. O Batman y Juez Dredd. Este es el capítulo perdido número 3 de Perdido en Shangri-La. Sí. Qué lindo. Anteriormente censurado. Si los pasáramos ahora, estarían Sí. censurados. Y bueno, ves este culto. Era muy bardo eso, era muy bardo. Tiene que Hacía continuar con su multiverso. No, era muy muchachos. bardo. Y el capítulo más bardero es el con Sebastián, con Baez. Baez. Un saludo a mi amigo Sebastián Baez. Oye, qué bardero, hermano. Bueno, episodio número 30 de Cul-de-Sac. Y vuelve Comics sin capa, que hace rato que lo teníamos postergado por X o por B, por un montón de cosas. Así que elegimos Miki, porque Miki es el que hace la selección fina de esto, porque él es el experto, a pesar de que yo y Nico también leemos cómics, pero creo que Miki es el experto en esto. Y él seleccionó dos joyitas del Under. Así que se puede decir que esto se habla sobre también, engloba el cómic Under. Exactamente. Bueno, De paso, además de hacer un poco de difusión, hacemos que la gente se interese y vaya, rompa un poco lo que es el cine, como veníamos haciendo tradicionalmente, que rompa un poco con lo que es el cine de superhéroes comercial y ya descubra algo nuevo y a su vez ahora que se arrastre, perdón, que arrastre hacia todo lo que es el género underground, que claro, vale mucho la pena. y aparte acá van a descubrir también que hay películas que capaz que las vieron y no sabían que estaban adaptadas en Exactamente. cómic. Bueno, son dos películas. La primera película es Free the Cats del año 1972 y la segunda película es American Splendor del año 2003. Son las dos películas, así que, bueno, Nico. Yo hago una pequeña intro con respecto al tema de las películas, porque va a ser el centro de la discusión, pero como siempre aclaramos que son películas que están basadas en cómic y acá están los cómics. Primero quería aclarar que toda la charla siempre va a ir y va a volver con respecto a la figura de una persona que es el padre, el genio absoluto del cómic americano, que es Robert Crumb. En este pequeño librito podemos ver que acá hay un libro sobre sus memorias, pero Robert Crumb es la persona que va a unir estas dos películas a través de los cómics, especialmente de American Splendor, este libro tan lindo acá que estamos viendo, que es el cómic de Harvey Pickard, que en su comienzo fue dibujado por Robert Crumb, su gran aliado para que comience su carrera Harvey Pickard, y la película American Splendor relata en una especie de meta-relato, de metacine, una película muy interesante porque va intercalando cuarta pared, va intercalando muchos recursos que ya vamos a explicar después, con la creación de este cómic autobiográfico de él, de Harvey Pickard, con la ayuda de Robert Crumb. Y segundo, Fritz el gato, este cómic también que estamos viendo acá, Estamos entrando especialmente en aguas turbulentas. en Aguas Turbulentas. ¿Por qué? Porque Fritz the Cat, la película dirigida por Ralph Bakshi, un gran animador que tiene muchas películas animadas, que inclusive películas que también no son animadas, sino que son mezcla entre animación y live action, como por ejemplo Cool World, que creo que es la película más conocida de él, la película
en la que actúa Brad Pitt, que hace de un detective, que es una película que es muy similar a, por ejemplo, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una película que mezcla Va a subir de tono. animación con live action, obviamente mucho más subido de tono. Ralph Bakshi, que también tiene una muy buena adaptación del Señor de los Anillos, que fue la primera vez, en mi caso, que yo la vi. Pero bueno, siempre la charla va a volver a Crumb, pero bueno, comencemos porque acá hay mucho para hablar y bueno, comencemos con Freak the Cat. Vamos con Freak the Cat, pero yo voy a dar unos datos nada más, como siempre. Película animada del año 1972, dirigida por Ralph Bakshi, como dijo, basada en el cómic de Robert Crumb, sobre un gato antropomórfico, universitario, drogadicto Y libertino. y sexualmente Y libertino. impulsivo, podríamos decir. Muy gato. Muy gato. Sí. Así que, o sea, esa es toda la trama, no hay más trama. No hay trama. Ahora, acá con Miki vamos a ver las diferencias entre lo que nos dejó el cómic, qué es lo que quiere dejar y qué es lo que... Claro, y la nuestra película de Ralph La Bakshi. película. Sí. Acá, para entender lo que es la figura de Crumb, lo que es el cómic underground, hay que retrotraerse a los 50. Cuando sale un libro muy controversial que pone en jaque la industria del cómic, que se llama La seducción del inocente de Whitman. ¿Qué trataba este libro? Whitman era un psicólogo que, como tantos tipos, buscaban el porqué de la violencia posguerra en la sociedad norteamericana. Y como ya sabemos, hay gente a la que le encanta buscar culpables y hacer cacerías de brujas, les dio un culpable tangible y algo que siempre fue como un producto menor dentro de la cultura, que fue el cómic. Atacaron, digamos, a todo lo que eran los cómics de terror, a los de superhéroes, etcétera, etcétera, llevando a la creación del Comic Code Authority, que es lo que establecía los lineamientos de lo que podía publicarse y lo que no podía publicarse. Los 50, después de esto, fueron una etapa ridícula del cómic, donde, digamos, lo más conocido eran los distintos tipos de kriptonitas a los que enfrentaba Superman, o un Batman muy colorido, similar al de la serie de los 60. Pero cuando empiezan a ver que hay bajas ventas, por un lado, el cómic mainstream renace con la Silver Age, que eso es otro capítulo, y, y por otro lado empieza a salir el Comic Under. ¿Qué era el Comic Under? Dice, vos me estás prohibiendo que haga esto, esto, esto. Bueno, lo voy a hacer, que se refleja mucho en Fritz el gato, sobre todo. Y a su vez, para mí el cómic underground norteamericano tiene mucho que ver del Gehika japonés. Los japoneses también tenían su mainstream, que eran los shonen, los shoujo, que es historias de acción, historias de amor, pero necesitaban decir algo más, necesitaban sacar todo lo que es la crítica a la sociedad, establecer mensajes más profundos que no lo tenía el cómic hasta ese entonces, y nace esto que hace madurar el cómic. En el underground, el mayor, digamos, el eje del underground es la provocación. Es decir, vos me has prohibido esto, tomá, vos me has prohibido esto, tuyo, y así sucesivamente. Y esto, digamos, se puede ver muy, muy, muy bien en obras de Crumb, como por ejemplo lo que es Mr. Natural, Fritz el Gato. Y bueno, Fritz el Gato es La básicamente adaptación de la Biblia, el Génesis. el Génesis, pero el Génesis es respeto un poco más. Y acá en Fritz el Gato es como que el manual, el Comic Code Authority me prohíbe las drogas. Capítulo de drogas, me prohíbe el sexo. Capítulo de sexo. Me prohíbe la violencia, me prohíbe críticas a la sociedad. Tomá, capítulo, capítulo, hasta llegar a lo que sería el clímax del cómic, que es una orgía. Pero el señor Crumb, a diferencia de muchos otros creadores, cuando se publica su película, cuando se lanza su película, no estaba feliz. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasó, Nico o Vamos, Emilio? ahora ¿Sabe? volvamos a, después del cómic, ahora vamos al terreno, Sí, sagrado. básicamente Volvamos a las películas. la película se forjó de entrada con muchísima controversia. Fue una película que, obviamente, como estabas hablando recién, Miki, una película que, al igual que las tiras cómicas, que mantenían un nivel de exposición, que se mantenía en el under, Sí. que tenía ciertas cosas, la película igual fue un éxito a cocción lenta, porque fue una película que tuvo una exposición limitada, pero fue creciendo
y se convirtió en un éxito global. Pero por muchas de las cosas que estás argumentando vos, porque la película es literalmente un escándalo tras otro. Es que puede molestar a toda la gente posible. Es un espectáculo de provocación y de exceso. Así que obviamente tuvo muchos problemas para difundirla primero. Y fue, de hecho, esto está comprobado, la primera película en clasificación X en la historia del cine animado. O sea, la primera película es X. Sí. Para los que no están en el tema, la clasificación X significa literalmente pornografía o exhibiciones atroz De de violencia. violencia o de explicitud gráfica, tanto sexual como violenta. Por lo cual la película ya de entrada tuvo una exposición por el morbo que causaba esto, entonces expuso a la obra de Cram a un nivel estratosférico, pero si bien la película fue un éxito, también tuvo mucha controversia porque el mismo Cram renegaba de que fue una película excesivamente política, lo cual él no estaba tan de acuerdo con eso. Bueno, Curioso, porque es un Defi- provocador también. Claro, Claro. definamos primero un poquito el éxito, porque en realidad el éxito era. No Se es que convierte en un fue, éxito de culto. claro, un éxito oculto, o sea, no fue vista por No, millones masivamente no, No, pero masivamente. hizo muy buena plata para lo que fue la Claro, inversión no, no, inicial. no, hizo muy buena plata. Ahora, la película esta, cuando sale, como dice Nico, fue calificada X, fue el primer dibujo animado. Por ahí van a decir, no, bueno, pero había cortos que ya tocaban. Bueno, no, estamos hablando de películas con distribución en cines y publicidad, o sea, que estaban en un circuito comercial donde los cines no la querían pasar y donde los diarios y revistas no querían hacer publicidad de esta película, porque estaba calificada como X. El productor de la película, que no me acuerdo el nombre en este momento, ya voy a poner acá una imagen, el productor de la película demanda a la MPA, que es la que hacía el que, Claro, que le ponía, decía, el no, ente de autoridad que clasifica las que películas. clasificaba la película, le hace un juicio. Perdón, de la misma forma que en los cómics estaba el Code Authority, Claro, lo mismo. Exactamente. No, acá el productor le hace un juicio diciendo, che, revisar la película porque, o sea, básicamente el argumento diciendo era que eran animales teniendo sexo. Entonces no eran personas teniendo Sí, pero sexo. lo cual, Entonces, claro, él decía, no son personas teniendo sexo, es animales teniendo sexo. Entonces, como era antropomórfico, no hay que eran animales antropomórficos, entonces le dice, no lo puede calificar así. Bueno, hace todo un juicio, todo, no le califican como X, o sea, le siguen calificando como X y termina. En el año 1992, la MPA tiene que cambiar eso y porque después se dan cuenta que empieza a pasar un montón de cosas y la MPA cambia y hace el mayor de 17. claro, la Que clasificación R. Claro, que esa calificación no estaba antes y la hacen, o sea, en base al quilombo que ya se venía armando Cram y ya se venía, no Cram, no, el productor venía armando ese quilombo y hace todo eso. Entonces después tienen que cambiar todas esas las calificaciones y dicen, bueno, no, porno es otra cosa, esto es mayor de 17. Y después, otra cosa que tenía, que habló un poco Mickey, que Cramp odiaba la película. Sí, no le gustaba. La odiaba la película. Sí. Porque, bueno, acá yo voy a tirar una pregunta. Cramp era un antisistema, era anti-mainstream, Un provocador, sí. un provocador. Ahora, para que Basky haga la película, él tiene que haber cedido derecho. Sí, y lo hizo. Él se dio derecho para ganar la película. A él le pagaron $50.000 por los derechos de la película, que en ese momento era mucha plata, menos 70, imagínate, para alguien que hacía cómic underground, era básicamente un montón de guita. Pero yo digo, bueno, a ver, vendo los derechos, recibo la plata y después digo que no estoy de acuerdo con el producto Yo creo que eso, con el producto que yo estoy hecho. a mi idea, Ahora, porque no hay muchos datos, ¿no? Pero yo creo que Cram lo hizo solamente por el hecho de ser Cram, de ser un tipo que, inclusive acá en la tapa del libro le dice, tengo ganas de ser desagradable, y bueno. bueno, pero Sí, a ver, fue. yo me puse a investigar un poco. Cramp en realidad nunca firmó los derechos. Ah, mira. Lo firmó la esposa. Ah, bien. muy buena esa jugada. Porque la esposa tenía un poder Sobre la obra de él. sobre la obra de Cram que le había dado él, porque dice que él decía que no le gustaba, le daba mucha ansiedad el tema de toma de decisiones, Claro. decir que sí, decir que no, juntarse con gente a rosquear, todo eso, no le gustaba a él. Y dice que más que sí le gustaba mucho la animación
y lo que Bansky le había mostrado, porque dice que lo iba siguiendo Bansky, lo iba siguiendo, y le dicen, che, mira, quiero hacer esto, y él dice que no le parecía mal en un principio, pero que no le gustaba toda la preproducción, todo eso, como que no le gustaba. Entonces dice que él no iba a las reuniones, todo, y cuando tenían que firmar, nunca aparecía. Siempre le pasaba algo, no aparecía para firmar. Entonces la mujer ha ido y la firmó y agarró los $50.000. Entonces, Sí. y después, y después, y después que agarro los $50.000, yo digo, che, está todo bien. O sea, te vendo los derechos, vos me das $50.000, después que me das los $50.000 y va, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que vos has hecho. O sea, Sí. no, si vos estás, porque dice que después el sistema, la maquinaria de Hollywood, el mainstream de Hollywood, la parte política de Hollywood no le gustó cómo trataron a Free the Cats y con un montón de cosas, él estaba en desacuerdo con eso. O sea, no supervisó su obra, la entregó por $50.000 para después salir diciendo que no le gustaba. Solamente en los 60 podría pasar algo así. Entonces, Sí. yo por ahí le veo un poco de inconsistencia a Trump en su postura anti todo y ceder los derechos por $50.000 y después decirme, no, mira, la verdad que no me gusta, no sé qué. Yo Bueno, no igual, sé. igual los hechos marcan que a niveles de exposición a Cram le sirvió muchísimo eso, porque fue lo que lo puso en otro nivel de exposición mediática a él. Y bueno, no sé, son anécdotas, pero me gustaría que A mí volvamos me a parece, qué trata Fritz the Cat. bueno, Ahí hablemos sobre la película, Miki. ¿De qué trata Fritz the Cat? Free the Cat básicamente sería los 60 explayados en una película. A mí me gusta pensar de que no se llama, no es un gato porque sí, todos los que han tenido gatos antes de castrarlo saben de que el gato es joda, va a tener pelo en los techos, seguramente te vuelva con media oreja porque se fue buscando una gata Y no te va a hacer caso y no te va a jamás hacer en caso nada. jamás. Y es más, puede ser adorable, pero te va a clavar la uñita por la espalda. Fritz el gato es, más allá de esto, me había olvidado de una cosa. Comic Underground no es Comics Underground, Vicky, con X al final, justamente porque exaltaban también el X-Rated. Y en cuanto a Fritz el gato, empieza con él en una manifestación. Es un universitario cansado de lo que es la vida común y él busca los excesos de los 60, pero desde la forma en la que no tenga consecuencias, no tengan que andar aguantando todo lo que, o sea, todo lo que sería pagar por lo que vos haces. Perdón, ¿no? Y siempre, todos esos excesos siempre con una frase que repite mucho durante la película, que es en búsqueda de la verdad. Dice, Sí. vamos a buscar la verdad a través de los excesos. Algo muy de la filosofía hippie de los 60 en cualquier aspecto, en el cine, ya sería Easy Rider, en la música, los Doors, siempre esa cosa que a través de algún misticismo canalizado por los excesos, buscar alguna especie de verdad absoluta. Claro, ojo, pero en el pero caso- la película no es que estaba a favor de los hippies ni de No, al eso, no, no. contrario. La película era constantemente, era todo antisistema, o sea, Constantemente. era contra todo, A lo que yo hablo es que, era contra los hippies, que contra la el derecha, personaje de. contra Claro, todo. Está pero satirizando está eso. satirizando eso y de hecho el personaje Free the Cat comienza su aventura porque yo me acuerdo que ahora cuando cuando vimos la película recientemente de Marty Supreme, la película de Josh Safdie, me hizo acordar mucho a Free the Cat porque es un personaje totalmente sin ningún tipo de moral pasando de una situación ridícula tras otra. Bueno, Free the Cat es exactamente igual. Sí, y lo que tiene, bueno, pasa de las situaciones, adapta 3 de las historias del cómic y tiene un tercer acto que no tiene nada que ver, que justamente Que es el acto es final. el acto final, que es justamente el que molestó a Cramp, porque por el alto contenido de crítica política a un sector específico. Pero bueno, volviendo a lo que es la película en sí, lo que es el cómic, son las andanzas de un gato pasando por todo esto. eh, la tienen que ver porque es muy divertida. Sí, es muy divertida, es Y muy hablar divertida. algo de esta película puede ser generar un spoiler que no queremos, Sí, porque es un crescendo, o sea, empieza teniendo sexo en grupo hasta el crescendo del previo del final del segundo acto. Es increíble. Aparte, no solamente tenés lo que es la contracultura, tenés también la gente del arte under, la gente de la mala vida, sí, de de los los del antros, bares. sí, de los antros. Atención a los cuervos, por ejemplo. Bueno, eso es algo interesante que me gustaría que si tenés algún dato más con respecto al cómic, que yo no leí mucho, leí este volumen, que está pero este también es que la secuela de la película es justamente Las 7 vidas de Fritz, pero hay una decisión muy inteligente, sí, muy consciente de Cram
de generar estos grupos de animales. Por ejemplo, el gato como el libertinaje total, como la aventura, como experimentar la vida a través de eso. Los policías están caracterizados como cerdos, obviamente, lo Siempre, cual ¿no? no. Siempre la Pero policía siempre es eso cerdo. pasa, Desde Maus, Sí. Maus, desde Maus, exactamente, la obra de Art Spiegelman. Y también la gente afroamericana son cuervos. Entonces, como que se genera esa cosa de la separación orwelliana de sí. los animales a través de la antropofagia. Bueno, muy interesante, muy divertida, una película muy frenética, pero bueno, sí con muchas cosas que cualquier persona que esté dispuesta a ofenderse se va a ofender. Así que aclaramos eso también Eso para. ofende más que es Rammer. Que es Drummer, no, bueno, es un capítulo anterior, pero bueno, pero yo creo que es así. Aclaramos también que es una película ofensiva. Pero bueno, Free the No, Cat eso lo ofende más que eso. es una experiencia verla. Es muy raro porque si se ofende, se van a ofender divirtiéndose. En el fondo van a decir, sí, qué gato de porquería Bueno, este. ahora, Sí. sí, y yo hago una pregunta, tío, para los dos. Eh, ¿Qué tan provocadora es esta película hoy en día? Es una Hoy buena en día, o pregunta. sea, hoy, no en los 70, Es hoy. una buena pregunta. Mira, hoy tenés algo que se llaman furries, que van a ser muy felices con esta película. Googleen después y sabrán por qué. Oterians, maybe. Otherians, sí. No, pero furry es más Más. tirando a sexo, digamos, es más ligado al fetiche. Y el tema de esta película, si sería controversia, sí, sí, digamos, hay provocación que todavía sigue vigente, Sí. porque por más que evolucione la tecnología, la sociedad sigue teniendo los mismos tabúes, o sigue teniendo, se sigue molestando por las mismas cosas de hace años, sobre todo ciertos sectores. Entonces, bueno, tenés esa provocación y a su vez tenés la provocación política que hoy está vigente. Yo creo que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el legado de todas estas obras, también incluyendo American Splendor, se puede ver muy bien en lo que fue la evolución después también de Comic Under en los Estados Unidos, como Daniel Close, por ejemplo, que con su serie Bola 8 también fue puliendo esto a otro nivel y llevándolo. Y hay muchas películas, inclusive en el primer capítulo de Comics sin capa, habíamos hablado de Mundo Fantasma, de Sí. Ghost World, Que que este tiene flow, mucho en justamente. común con Cramp y en especial con American Splendor, que ya vamos a seguir ahora. Pero creo que la película sí sigue provocando y que sigue siendo un buen ejercicio. Si bien nosotros ya tenemos asimilado muchas de las cosas que la película plantea, ¿por qué? Porque nosotros, en especial nosotros por la edad que tenemos, fuimos viendo crecer ese tipo de animación a través de ejemplos muy claros como South Park, por ejemplo. Claro. Y podemos poner ejemplos gráficos de South Park, que ya fue animación decididamente provocadora, que también tenía el mismo punto temático, que era atacar, era ver algún tipo de problemática social que hay y atacarla, no discutirla, es ir directamente al choque, atacarla, ridiculizarla, mostrarla y que después la gente, a través de su propio odio o su propia reacción, tanto virulenta como apoyarlo o odiarlo, decida, pero siempre es provocando. Y el mejor ejemplo es South Park, o mucha de la animación adulta de Adult Sí, Swim, pero de Padre de Cartoon, familia, o Los sí. Simpsons. Bueno, Los Simpsons mismo también. Sí, Que, algo que- más mainstream, los Simpsons. o Padre Familia, bueno, pero todas esas cosas que fueron devenidas de lo que podría tomarse como un prototipo, como las aventuras de nuestro queridísimo El Gato Fritz. Para mí, yo creo que la película en los 70 provocaba cierta indignación por algunas cosas y ahora la provoca por otras cosas. A pesar de que el mapa político ha cambiado, a pesar de que el mapa de un montón de cosas, o sea, para mí se está volviendo más pacata la sociedad. Seguramente. O sea, en vez de ser más liberal o más de lo que sea, o sea, más progresista o más lo que sea la sociedad, yo creo que se está volviendo más pacata la sociedad, más con el tema Sí, con menos tolerancia al porque hay mucha menos factor tolerancia. de Claro. ofenderse, sí, seguro. Entonces, yo creo que hemos pasado de ahí y estamos volviendo en el círculo, o sea, creo que estamos, pero la película, en algún momento, o sea, en esta película, provocaba algo y ahora provoca otra cosa. O sea, ahora puede ser cancelable, pero por otras Sí. cosas. Pero totalmente, obviamente. Claro, pero Sí. no te olvides de que hay un deporte que nunca ha dejado de estar vigente, que es la cacería de brujas. Ah, Sí. E Internet lo ha exacerbado. Bien, y lo último dato que voy a dar antes que pasemos a la siguiente película es que, como ya dijimos, Cramp odiaba la película, entonces no se le ocurrió otra cosa que matar al personaje
para que se termine todo Que deje de hablar del gato. Claro, se deja ver al gato, no había más cómic, no había nada más. Entonces, él publica un cómic que se llama Free the Cats Superstar, que lo publica en la revista The People's Comics del año 1972, donde Fritz se encuentra con una exnovia y la exnovia le clava un picahielo un picahielo en la cabeza y Free the Cats muere. Pobre gato. Lo irónico es Y no que salió nunca más el cómic. Lo irónico es que en la última viñeta hay un comentario, no les voy a decir cuál es, agarren, léanlo al cómic, que es como que juega con eso, con lo que es la muerte del gato. Bien. Bueno, Yo antes de pasar hacia American Splendor quería Sí. aclarar de que en mi posición personal de la película, yo recuerdo haber visto la película y inmediatamente asociar el tercer acto que hablaba recién Mickey, el acto que justamente Cramp odiaba, con el final de una de mis películas favoritas, obviamente creo que también de ustedes, que es La Granja Mecánica de Sí. Stanley Kubrick. Película que casualmente tiene mucho en común con Fritz the Cat. No en los mismos planteos ni en la misma forma, pero conceptualmente tiene mucho que ver La Naranja Mecánica. bien. Así que pasemos a... Pasemos. Siguiente película, siguiente cómics. American Splendor, película del año 2003. Obra maestra. Obra maestra. Duración 101 minutos. Dirigida por Shari Springer y Robert Pulcini. Pulini. Bueno, está basado en el cómic American Splendor, pero esta vez de Harry Picker. Claro. ¿Y quién es Harry Picker? Bueno, Harry Picker es otro personaje también muy importante en el cómic under americano. Igual ya te dejo, Mickey, que explayes vos un poquito más. Pero quería profundizar un poquito en la película porque la película está contada desde el punto de vista de cómo se genera el cómic American Splendor a través de cómo nace la idea de expresarse de Harry Picker, un personaje muy interesante, un personaje muy simpático. Bueno, sí, es simpático a los niveles de nosotros de la friqueada nerd, pero también que tiene muchos puntos en común con Ghost World, que hay un personaje que es exactamente igual que Harvey Picker, que es un tipo, un trabajador de una dependencia municipal en una ciudad, no me acuerdo bien la ciudad, pero con una vida monótona que de repente empieza a tener una inquietud para expresarse y su amigo Robert Crumb lo ayuda a que este cómic caiga en hecho y de ahí se basa la película. Así que te dejo que explique un poquito más con respecto a eso, porque es importante la figura de Harry Picker también. ¿Por qué es importante la figura de Harvey Pekar? Porque si bien sabían tanteos del cómic costumbrista en Estados Unidos, Harvey Pekar lo que lleva lo hace al costumbrismo sin filtros. Por ahí está siempre la figura de qué dirán, qué van a pensar si es que hablo de temas como mi sexualidad, mis paranoias, mis neurosis. Harvey Pekar no tuvo eh, tabúes ni filtros a la hora de hablar. Al principio, en American Splendor, capítulos que no lo dibuja Cranby, irónicamente, ahí él juega con unos alter egos, porque habla de desventuras amorosas, o sea, él, lo que tiene Harvey Pekar, vive los 60 y la época de locura de Estados Unidos, pero desde me salen malas cosas. No disfruto la sexualidad libre, no disfruto las drogas, todo me parece un asco. Y esa mirada nihilista, fatalista de la vida, eh, rompe, digamos, con lo que era el positivismo en los cómics y le da a la gente una mirada eh, muy directa con la que se podían identificar. Harvey Pekar, además, digamos, de ser, como decía Nicolás, una figura importante, una figura simpática, era alguien que tenía un bagaje cultural, sobre todo en la música, muy importante y que a través de eso llega a conocer a otros artistas. Es decir, él era coleccionista de discos de jazz, hay capítulos en American Splendor donde acentúa eso, sobre todo, digamos, cuando él en el trabajo como repartidor, él trabajaba de repartidor en una agencia estatal, dice, quiero comprar un disco de $150, guita de ahora, durísimo para alguien como él. Entonces, ¿cómo haces? Vos coleccionista, que a ustedes también les ha pasado, yo quiero comprar algo que sale un fangote de guita. ¿Cómo hago? Bueno, a ver en la colección lo que puedo vender, lo que puedo revender. Entonces él empieza el trueque de sus discos de colección, los cambia por discos mainstream y de ahí los va revendiendo. Es muy divertido lo que hace.
Y después, bueno, otra cosa que tiene American Splendor, yo les había mencionado antes la viejica, que es la versión realista del día a día, una versión que muestra una sociedad incluso satirizada, o incluso, digamos, desde el punto de vista de esto es lo que tenemos que vivir, olvídate del sueño americano, olvídate de lo que es lo que te venden las películas, esto es tu realidad Sí. y a través de eso lo muestra. Eh, lo que tiene, digamos, que me gusta mucho y que ha definido lo que viene después del cómic de autor, es que muchas veces las historias no tienen un principio, nudo y desenlace definido y comienzan con charlas que parecen estúpidas o insulsas. Por ejemplo, a ver, que estemos hablando, che, ¿qué pensás de tal cerveza? Sí, me gusta, está buena. El otro día nos hemos juntado con los chicos, no tenían, tomó otra que me copó. Bueno, o sea, vos decís, pero ¿qué tiene de interesante? Bueno, es como un preámbulo a lo que es el quilombo de lo que viene después. Entonces te prepara y te dice, sí, es tan día a día que hasta te pone las charlas superfluas para darte un entorno de todo eso. Eh, si bien acá nosotros estamos hablando de Cramp, en American Splendor han pasado otros dibujantes y Sí. fue más allá del periodo en el que está con Robert, que va del 76 al 82. Han habido 3 o 4 dibujantes más, no tan conocidos, y la saga que llega hasta 2004. Después, bueno, tiene especiales del cáncer, que lo hace con los hermanos Hernández, si no me equivoco, y bueno, tiene otras colaboraciones en el cómic Harvey Pekar. Lo interesante es que él surge, con esto termino, digamos, el hablar del cómic, él surge en una revista de otro Harvey, de un Harvey importantísimo, Harvey Kaufman, que es conocido por haber creado la revista Mad, y sale en la revista Help de él, comienza a salir, digamos, empiezan, digamos, un par de historias cortas, hasta que larga American Splendor como una serie de cómic con periodicidad, olvídate, o sea, salía cuando se acordaban, más o menos. Pero aún así tuvo un éxito dentro del under, y se convirtió en un cómic de culto. Hablando un poco de la película trata sobre un trabajador, como dijo Nico, municipal, es obsesivo, es neurótico, Misántropo, absolutamente. es depresivo, Misántropo sin ningún tipo de eh, alegría desde la vida. es amante del jazz. La película tuvo muy buena recepción a nivel de la crítica. Actuada Sí. en Con el papel Paul brillante, Paul genial Giamatti. de Paul Paul Giamatti, Giamatti. el cual transmite todo lo, o sea, la película es interesante, perdón, ¿no? Ya te digo que Andrés, porque la película también tiene mucha participación del Harvey Pekar real también, que va intercalando entre cómo van contando la historia de la película y los apuntes de él personalmente. Sí. Bien. La película, bueno, el Babo habla sobre esto, habla mucho sobre el jazz, que eso me parecía muy importante. En la vida real, él hacía crítica de jazz Sí. también. Y bueno, y la película a mí me hace acordar mucho a los personajes de Woody Allen, por el Sí. por el tema de la neurosis, por el tema que era súper depresivo y todas esas Sí, cosas. de sobrepensar las Claro, cosas. solamente Sí. que creo que Son personas con mucha inteligencia, alienadas en un mundo, sí. Y aparte, la película, al igual que los cómics y todo lo que engloba también este tipo de narrativa, es la cero romantización de nada. Es todo bordando el patetismo, es todo muy crudo, es todo muy real y justamente la risa que te saca viene justamente de esa asociación directa con las cosas cotidianas. Lo cual vuelvo a recatar de que yo creo de que el humor de, por ejemplo, la nueva comedia americana, las películas de Judd Apatow, películas que traen justamente esos antihéroes a la vida real, justamente deviene también del trabajo de Daniel Close, sin Daniel Close, perdón, sin Cramp y sin Harry Pickard no hubiese sentido Daniel Close bajo ningún punto de vista. Y creo que en los 2000 se produjo ese cambio también de la nueva comedia americana. Deberíamos hacer un capítulo sobre la nueva comedia americana, sobre Nicholas Stoller, sobre Judd Apatow, y cómo la comedia fue yendo hacia ese tipo de personaje. Virgen a los 40, por ejemplo, una película que no hubiese existido sin ningún tipo de estas obras. Obras que relatan el día a día de personas normales con problemas que no pueden resolver, como por ejemplo en Virgen a los 40, en no, pero ahí muchas de van esas a películas. algo. Van a algo. Van a Acá, algo, acá no va sí. nada. Bueno, bueno, otro mejor ejemplo, lo viendo antes, Seinfeld, también. Claro. Se parece Gente, mucho, sí. se la parece última. mucho porque es gente muy inteligente que no puede lidiar con cosas normales y está esa traba así de que inclusive la narrativa no va a un punto de que
esto va, se desarrolla o no, sino es simplemente el devenir, es cómo pasan las cosas. Eso es American Splendor. La película tuvo muy buena recepción a nivel de crítica, como le decía, ganó Sundance, ganó Cannes también, a mejor ópera prima, y tuvo nominada a un Oscar como mejor guión adaptado. Tiene muy buena recepción a nivel de crítica, como dije, y muy buena recepción a nivel del público. Es una película de culto y Sí. inmediata. Pero también una película muy divertida también. Sí, y los directores no son muy conocidos, más se dedican a hacer series, a dirigir series, tienen pocas películas, por eso tampoco no las estoy nombrando acá mucho. Y parte de estos, del cómic, es que, ¿cómo es? Esto es una pregunta que le quería hacer yo. ¿Qué pasa con el cómic cuando deja de hablar de héroes? Como sería el Cierto. caso, como sería esto. O sea, ¿qué pasa? El cómic, ¿cómo hace para seguir llegando a los chicos? ¿Cómo hace para seguir que el motor básico del consumo de esto son la historia? Porque vos esto no le puede dar a ningún chico. Por más que ponerle que diga, no hablemos de Free the Cats, vamos con American Splendor, que es un tipo yendo al supermercado a comprar algo. ¿Cómo hace para venderle esto a un chico? Vos tenés en cuenta que el cómic no solamente, esto sí aprovecho, el cómic por ahí uno lo relaciona con producto infantil o como producto de superhéroes o tiras cómicas. Así El es. cómic es un medio en realidad, un soporte que tiene la flexibilidad y la ventaja de que es barato de hacer. Sobre todo ahora, vos haces una historieta, saco chivo, estamos largando una historieta, Freaks and Geeks, eh, a ver, a mí no me sale un peso porque sale online. Eventualmente sí, vamos a sacar el libro, pero el cómic tiene eso, es barato de hacer, te da muchas libertades y podés tanto representar una tira que es una provocación constante hasta el superhéroe más ingenuo que hay. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? Una base de lo que te hace que te funcione y que se pueda, que puedes que genera que llegue a los menores, que hay una línea de historietas acá nacional que se llama Grandes Historietistas para Niños. eh, Entretenés. ¿Querés atraer un niño? Entretenés. ¿Querés atraer un niño? Hace un personaje llamativo. Colores, dibujos que tengan dinámica. Entonces, vos con eso vas a atraerlo, sin importar el género. Obviamente, American Splendor y Freestyle Cat son para Sí, muy niños. orientado a adulto. Claro, sí, porque más allá del contenido que pueda tener, el enfoque no le va a gustar a un niño, no le va a interesar. A un nene quiere divertirse, quiere imaginar, es más, tiene que fortalecer su imaginación. Y acá lo que te está haciendo es una crítica a la realidad, que vos como adulto por ahí decís, ¿sabes qué? Yo también pienso esto y empatizo. Claro. O sea, sí, está bien. Acá lo que encontramos acá es que el cómic no es solamente para chicos, Sí. que es una creencia muy, porque vemos adaptaciones de Marvel, o que es lo que más se consume, o vemos la serie de televisión, todas esas cosas, y el cómic no solamente le habla a los chicos, también le habla a los grandes, y tocas temas muy complicados, puede ser, no sé, desde la sexualidad, desde la política, desde la economía. Hay cómics de lo que ustedes buscan un tema, y ese tema está desarrollado en los cómics, que buscan, no sé, carcelarios, sobre magia, o sea, cualquier cosa. Va a haber un cómic que está hablando seriamente de la problemática. Eso seguro, Y hay un seguro. universo nuevo para descubrir siempre, así que. O sea, y la forma de contar son diferentes, son narrativas distintas, son medios distintos. No es lo mismo contarlo en la televisión, no es lo mismo leerlo, y no es lo mismo un libro, y no es lo mismo un cómic. Entonces, son medios distintos donde uno se tiene que ir adaptando a cada uno, a lo que nos están ofreciendo y a lo que uno quiere también. Así que, bueno, che, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Yo creo que ya estamos para cerrar, ¿o no? ¿Tengo para hacer o no? Yo hay algo que quiero sumar frente a lo que vos habías dicho del cómic. Hay una obra argentina que puede ser leída de una forma por adultos, de otra forma por niños, e igualmente disfrutada por ambos sectores, que es la Universal Mafalda, Mafalda, por supuesto. que tenés de Mafalda. ejemplo después Asterix. Es un buen Ah, ejemplo, sí, Mafalda, sí. 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 Aparte, el mismo Humberto Eco dijo, quieren conocer lo que es la idiosincrasia argentina, lean Mafalda. O, a ver, retrotraseando a Eco, dice, el cómic es
un espacio de tensión cultural, porque es algo que está hecho por muy buenos artistas, que ya sea tienen la capacidad gráfica o narrativa de los mejores de los medios, o la capacidad pictórica, como es el caso de Peanuts, conocido como Charlie Brown y Snoopy, eh, y lo hacen para un medio masivo, para cultura pop, cuando en otra instancia tendría calidad de arte. Entonces, bueno, quieren descubrir cómics que lleguen, que tengan esa instancia de arte. Bueno, Robert Crumb, Harvey Pekar, el otro Harvey, lean La Mad, es una de las revistas La revista humor Mad, sí. inteligente más, que más le puede gustar. Como habían dicho, American Splendor se asemeja mucho a lo que es Woody Allen, digamos, sobre todo la parte de las divagaciones de Annie Hall, de Ana La y sus inseguridad, hermanas. inseguridades. Hans Hermann, sí, Manhattan, sí, todas esas películas, sí, por supuesto. Claro. Bueno, estamos cerrando ya. Nico, ¿una última reflexión? No, por supuesto, Eh, recomendar las películas porque son en su medida experiencias distintas, pero totalmente recomendables. Free the Cat, tanto como para entender un poco de dónde nació la animación provocativa, la animación contestataria, y bueno, American Splendor para entender también un poco de la neurosis adulta, de todo lo que significa también el humor involuntario, como Seinfeld, como Woody Allen, como vuelvo a repetir también las películas basadas en los libros de Daniel Close, así que queda acá abierta la charla para que la sigan y nos comenten qué les parece. bueno, esto fue el primer capítulo de la nueva temporada de Cool de Sac y de Perdido en Shangri-La. Y seguramente iremos a volver con más obras adaptadas que no sean de superhéroes, ¿o no, Miki? Por supuesto, Tenemos ahí tenemos un listado grande y que seguramente va a seguir creciendo. Bueno, ahora va a salir ahí ya grabé recién un cortito ahí con Mickey, que va a salir seguramente en las redes, donde hablamos mucho de las películas que se vienen. Son películas que se vienen. ¿Ah? Así que bueno, muchas gracias a Álbum Negro Films, gracias a Ronnie por la magia para que esto salga dignamente. Gracias, Nico. Gracias. Una vez Gracias, más. Miki. Miki, muchas gracias a ustedes. por todo. Y bueno, nos vemos. Por supuesto. Espero que dentro de 15 días, o 20, o 30. O quién sabe. Espero verte. Nos vemos, gente. Chao.